Buenas, ya casi estamos. Buenas, buenas, buenas. Vamos a ver el sonido. Sale todo bien. Aguanten un toque. Que me estoy organizando. Oligarca, caballero, prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. Oligarca, caballero, que fuma cigarro habano, que vivís en la abundancia porque sos explotador, que jamás supo tu mano ni de pico ni de pala, para vos de entrañas malas solo quedó la prisión. Vende patria que entregaste el transporte al extranjero, que te nutres con dinero del sudor de los demás. Democrático exilado sos allá en Montevideo, pero aquí te llaman reo por el código penal. La Argentina tiene un líder, un patriota esclarecido, que gobierna para el pueblo y se llama Juan Perón, que por ser hombre derecho con los hechos ha respondido al llamado de la patria para el bien de la nación. Sí, porque ahora vamos mejorando la técnica, va mejorando, la escuelita vale bastante. Así que hoy se nos lleva una sorpresa que habla Perón, habla el director de la escuela. Yo tan solo voy a hacer comentarios mínimos. Viva Evita, gritan todas las mujeres argentinas. Viva Evita eternamente, nuestra jefa espiritual. Que en la obra más humana, más cristiana, más divina, ha luchado junto al líder por justicia y libertad. Menos pobre, menos rico, sin mezquinos sentimientos, es el lema del gobierno hecho carne en la nación. De este pueblo de argentinos de elevados porque la idea, vale, que la idea es que jugándose el el tema se destaque. destino da la vida por Perón. Bueno, terminada la canción, ya son y 5, arranca. Todos los que llegan después de 5 media falta. Me han comentado los servicios de inteligencia acá por la cucaracha que más de uno de los integrantes que está acá viendo la escuelita está más puesto que un sombrero, que se tomaron hasta el agua de las macetas. ¿Puede ser? Me están diciendo integrantes femeninos y masculinos, ambos sexos. ni escribir puede. Vamos, así hay que. Hoy viene, hoy viene el director de la escuela a hablar, así que sí, hay que estar al taco. Bueno, vamos a arrancar. Esperen que me acomode. Ahí vamos. Claro que sí.
estimular la participación de todos los compañeros. Cada uno tiene ideas y experiencias que aportar. Escuchen. La actualización política y doctrinaria, como bien lo ha indicado nuestro conductor, es también una tarea que nos obliga a todos. Bueno, ¿qué estamos pasando hoy? Actualización política y doctrinaria para la toma del poder. Como no lo vieron el video, me imagino, ni tampoco han leído, tuve que agarrar y tratar de pasarlo en vivo, para que lo vean de alguna maldita vez y sepan que es la mejor película que hay en el mundo sobre peronismo. Que habla Perón, dura casi 2 horas 50 y acá está todo. Vamos a ver, Debo, Tolito, ¿cómo andan? Solé. Van a ver toda la sabiduría y van a ver todo lo que hemos visto a lo largo de la escuelita. Vamos a ir frenando y aclarando conceptos. Y fíjense, quienes lo han visto a este video, vamos a profundizar muchísimo más en los conceptos. Bueno, no más, chao. La concepción justicialista que nace. Concepción justicialista. ¿Sí? La cosmovisión justicialista. Ese es el planteo. Primer palabra que dice en actualización política y doctrinaria. ¿De qué habla? Del ideario, de nuestra concepción, de nuestra tercera posición y de nuestra forma de pensar. No arranca hablando de otra cosa más que de nuestras ideas y de nuestra identidad. En 1945 es una concepción simple, con una base filosófica firme. Base filosófica firme. Perón plantea siempre que las revoluciones tienen que tener una base filosófica firme, si no, no son trascendentes. Eso es clave. Escucharon bien, base filosófica firme. ¿Por qué? Porque después de 80 años podemos emular la misma revolución que ellos hicieron en aquel momento, teniendo la concepción filosófica. Ellos fueron seres humanos, los que hicieron la revolución, nosotros somos seres humanos, no eran extraterrestres ni nada del otro mundo, nosotros también la podemos hacer. Por eso la actualización política y doctrinaria necesita la base filosófica firme. Y que obedece a un concepto cristiano y humanista de la política. Indudablemente que el mundo ha venido desarrollando una evolución que... Bueno, acá esto de que la única verdad es la realidad. La revolución pasa en cabalgar al curso de la historia. Esta doctrina nos sirve para cabalgar el curso de la historia y no caernos. Perón en este sentido era evolucionista, evolucionario. Él pensaba que la historia avanzaba y que el hombre lo único que podía hacer es crear doctrinas para cabalgarla. Entonces cuando habla de evolución, habla de un pensamiento estratégico y de una concepción de la historia muy particular. Hay que captar si queremos darle una continuidad congruente en el futuro. Es de ahí donde parte el justicialismo. Es indudable que el capitalismo, que se instaura como sucesor del medioevo, trae consigo la empresa, la máquina, que modifica extraordinariamente la actividad de las comunidades. Una evolución en la técnica que modifica a las comunidades. Ahí entra Perón en un problema, ya en esta época estaba el tema de la tecnocracia, en el cual la técnica estaba por la cuestión humana. Entonces, la evolución de las comunidades tenían que estar supeditadas a la evolución técnica. La técnica, la era tecnocrática que planteaba Kissinger y nadie, no me acuerdo, el otro yankee que hablaba de la cuestión entre la técnica y la comunidad. El hombre esclavo de la técnica o la técnica al servicio
de los seres humanos. No podemos negar que en los 2 siglos de acción del capitalismo, el mundo técnico y científicamente ha progresado más que en los 10 siglos precedentes. Aunque indudablemente ese progreso ha gravitado sobre las espaldas de los pueblos que han vivido sacrificados y miserables durante esos 2 siglos. Fíjense el planteo histórico que hace. Gravita entre la cuestión industrial, técnica y los pueblos. Lo pone a esa relación. Y en esa evolución es si el pueblo, en nuestro pensamiento es si el pueblo es sacrificado o el pueblo es dignificado. Esa, digamos, es más o menos nuestra concepción de la historia. Cuando hablamos de la felicidad del pueblo y la grandeza nacional, hablamos de una felicidad del pueblo dignificado. No que el progreso y la técnica, como el macrismo nos quiso hacer creer, de que para obtener el progreso nos teníamos que sacrificar. Es el mismo chamullo que está contando Perón en este instante. Es el mismo chamullo. Llegamos a este momento en que se ha producido una gran revolución con aspiraciones de ser revolución mundial, la revolución rusa. Y que un sinnúmero de revoluciones han explotado en el mundo como reacción contra ese sistema. Una cuestión natural. Que impone el sacrificio de los pueblos para el avance científico y técnico de la humanidad. Macri. Indudablemente que hoy los pueblos están muy esclarecidos. Bueno, acá estamos entrando a la concepción básica de cuando Perón habla de la hora de los pueblos. ¿Por qué es la hora de los pueblos? Bueno, ya nombró el tema de la Revolución Rusa de 1917. Ahora va a explicar por qué es la hora de los pueblos y no la hora de los políticos, la hora de los caudillos o la hora de las oligarquías. Y por qué desde la base, desde los pueblos, van a llevar adelante la búsqueda de su destino. En esta lo hace una breve síntesis. En razón de los medios de comunicación, de la televisión, la radio, los diarios, las revistas, en fin, eso ha esclarecido a las masas populares. La comunicación. Que han llegado a darse cuenta de que se prepara para el futuro otro sacrificio semejante para también obtener un progreso parecido. El tema de la conciencia, lo hemos hablado del tema de la toma de conciencia. El problema, hoy en día que hablan tanto de las fake news y todo eso, el problema es que vos no te des cuenta de que te están explotando y que vos te estás sacrificando por el avance técnico y científico, digamos en este caso del capitalismo. Dice, los pueblos han tomado conciencia gracias al avance de la técnica y de las comunicaciones. Entonces, si manipulan los medios, vos no tomás conciencia. Esto ya viene todo desde la época del libro 1984, con el tema de la manipulación de la información. Esto es todo muy de la época. Seguimos. La hora de los pueblos esclarecidos. Y ya no quieren los pueblos que eso se realice sobre el sacrificio, el dolor, el hambre y la miseria de ellos. Así es como nosotros lo concebimos. Entonces es necesario que ofrezcamos a los pueblos la posibilidad de que trabajen felices, con un grado suficiente de dignidad, para un progreso técnico y científico de la humanidad, que quizás no sea tan grande como el que ha venido asegurando el capitalismo, pero por lo menos que no sea sobre el sacrificio de nadie. Pueblos felices trabajando por la grandeza de un mundo futuro, pero sin sacrificio y sin dolor, que eso es lo humano, que eso es lo natural y que es también lo científico. ¿Entendieron lo que es la hora de los pueblos? Esto es la hora de los pueblos. Pueblos esclarecidos que no quieren ser más explotados y que quieren ser dignificados. Y la lucha del otro lado del imperialismo es que esos pueblos no tomen conciencia de que están siendo explotados. Tuvimos el claro ejemplo de Macri en los últimos 4 años. Nos sacaron los próceres de nuestros billetes, nos querían matar la historia. El que no sabe de la historia tiende a repetirla. Eso es clave. Después te manipulan, te van manipulando esto del esfuerzo, esta cuestión del paraíso, es decir, el progreso siempre está, nunca lo vas a alcanzar, el progreso pues está allá.
allá. Y para llegar al progreso, para la lluvia de inversiones, para todo eso hay que hacer sacrificios. Nosotros, nuestra propuesta, la justicialista, es todo lo contrario, que se sacrifiquen los capitales en beneficio de las personas, porque nuestra concepción es humanista y cristiana. No es ni tecnológica, ni capitalista, ni colectivista, ni estatista, ni totalitaria. No, es humanista. Entonces debe haber una tercera posición, que es la que concibe el justicialismo, donde el hombre, en una comunidad que se realiza, pueda también realizarse él como ente humano. Realizarse él como ente humano. El colectivismo te insectifica, te mata la individualidad, en pos de la colectividad. El liberalismo mata a la colectividad, a la comunidad, en pos del individuo. Entonces, de extremo a extremo, ¿quién está? El justicialismo, que dice, bueno, sí, vamos a armar una comunidad, pero sin insectificar al ser humano, porque vos somos humanistas en esa concepción. El fin y el principio de la comunidad organizada es la persona. Entonces, no sacrificamos la individualidad, la proyectamos a lo social para que ese individuo, cuando se realiza, se desarrolla, le aporte lo mejor a su comunidad. Esa es la verdadera concepción justicialista, que hace 25 años lanzamos nosotros en forma de una tercera posición, que cayó aparentemente en el vacío, pero transcurrido esos 25 años. Transcurrido, esto lo dijo el 72, transcurridos 50 años. Las 2/3 partes de los habitantes del mundo y sus comunidades están pujando por colocarse en esa tercera posición, tan distante de uno como del otro de los imperialismos dominantes. Lógicamente... Bueno, acá entramos en un temita más amplio y mundial, el tema del imperialismo. El imperialismo, por Dios, ya no se escucha más la palabra imperialismo. Da miedo cómo la ocultan. Escuchen bien. El tercer mundo está en tercera posición. La evolución de la humanidad siempre ha ido hacia integraciones mayores. Bueno, esta es la concepción de la evolución de nuestra concepción, de nuestro ideario. Tema que la humanidad va evolucionando en integraciones mayores, como el mismísimo universo, que se va haciendo integraciones mayores. Se va complejizando, eso que le llaman entropía, que es un aumento de la complejidad. Que a veces le dicen desorden, pero en realidad son etapas de orden superior, por mayor cantidad de elementos, ¿no? Seguimos. Del hombre, a la familia, a la tribu, al estado primitivo, al estado feudal, la nacionalidad que hemos vivido los de mi generación. Escuchen. Ahora ustedes vivirán la etapa que sigue, el continentalismo. Y es posible que sus nietos, sus bisnietos, lleguen a la futura y última integración, que es el universalismo, como aspiración de una humanidad realizada. Bueno, lo que estamos viendo, que la gran lucha, el tema del globalismo, que eso es una imposición. El universalismo que plantea Perón es una integración. No se impone el imperio. Cuando se impone el imperio, eso es globalismo. Cuando todas las comunidades se integran, eso es universalismo. Y fíjense que da por muerto al nacionalismo y pasa a una etapa superior que es el continentalismo. Fuerte, ¿eh? Si nuestra liberación es inseparable de la liberación continental, ¿debemos coordinar también esta lucha con la de Asia y África? ¿Es esta lucha del tercer mundo la que puede universalizar la liberación del hombre? Natural. Natural es el tercer mundo. Y hoy, nosotros, los que trabajamos dentro de esta línea, estamos en el tercer mundo. Y trabajamos en el tercer mundo y estamos conectados, todos los dirigentes populares de América estamos conectados con ese tercer mundo, bueno, como estamos conectados con la idea de la liberación del continente. Nosotros, colonia española, pasamos a ser colonia. ¿Se acuerdan con Julio De Vido? ¿Cómo arrancó la charla con Julio De Vido? Hablando de toda la línea nacional, cómo era. Arrancó de la Revolución de Mayo, terminando hasta nuestros días. Fíjense lo que
lo que plantea Perón. Nosotros, colonia española, pasamos a ser colonia inglesa. Por eso en Argentina... Esto lo han escuchado muchas veces. Nosotros, colonia española, hemos pasado a ser colonia inglesa, que Perón lo planteaba como el neocolonialismo. Y ahí está la línea entre... En Argentina ha habido una línea anglosajona y una línea hispánica. La línea hispánica ha sido la que siguió con la idea independencista. La otra es la línea colonial. Y en nuestro país la línea nuestra es la línea de, diremos, de la primera junta, que era independencista, Rosas, que defendió eso, Irigoyen, que fue otro hombre que defendió también, y Perón. Todos los demás gobiernos argentinos han pertenecido a la línea anglosajona y la han servido de una manera directa o indirecta. Gobiernos neocoloniales, gobiernos de administración neocolonial. Entonces lo podemos dividir claritamente en gobierno de administración neocolonial o gobierno de liberación nacional. No hay medias tintas en esto. Al imperialismo no le gustan los tibios. De manera que todo esto tiene una continuidad histórica en el mundo, pero tiene también en cada país una continuidad histórica, porque los países están viviendo el reflejo del resto del mundo. Pasamos. Vamos avanzando un poquito. La única fuerza cívica que conserva su estructura y su potencia es el justicialismo. Y dentro de él, la clase trabajadora. Esta fuerza representan el eje del movimiento revolucionario nacional. La clase trabajadora, eje del movimiento revolucionario nacional. Acá planteamos un par de cuestiones. El tema de la verdad número 4, que la única clase que existe en nuestro país es la clase de los trabajadores. Después el tema de fuerza cívica. Ya lo hablamos, el tema del pueblo organizado, de ese ejército civil. ¿Sí? Fuerza cívica con estructura, la organización movimentista y su potencia para luchar, ¿no? Estas fuerzas representan el eje del movimiento revolucionario nacional. Somos un movimiento revolucionario, por Dios. Somos un movimiento revolucionario. Y me voy a recontrapudrir de decirlo. Lo que buscamos es una revolución. Me voy a pudrir de decirlo. Movimiento revolucionario nacional. En realidad decirlo no, de repetirlo lo que dice Perón. ¿Pero qué es lo que define a una persona hoy en Argentina como peronista? ¿Cómo se define una persona Bueno, como peronista? peronista para mí, como conductor del movimiento, es todo aquel que cumple la ideología y la doctrina peronista. Por otra parte, nosotros esto lo hemos aclarado bien en el movimiento. Hay un decálogo del peronista. Que eso después lo vamos a ver, el decálogo del peronista. Donde se dice cuáles son las 10 condiciones básicas que debe llenar un hombre para ser y sentir y poderse sentir peronista. De manera que, persuadido de esa verdad, ser y sentirse peronista. Ojo con eso. Ser y sentirse peronista. Eso es ser peronista. Indudablemente que en este momento hay un desplazamiento natural hacia el peronismo. Indudablemente que en este momento es el peronista que debe llenar un hombre para ser y sentir y poderse sentir peronista. De manera que, persuadido de esa verdad, eso es ser peronista. Indudablemente que en este momento... Persuadido de esa verdad. No se le impone un sacacorcho. Uno tiene que estar convencido, tiene que ser voluntario el tema de la adopción de esa verdad. Ahí vamos a pasar el tema de la amplitud, que a veces vienen los puristas y dicen que es peronista y que hace acá. Como el doctor Remorino. El doctor Remorino era secretario de Julito Roca, de manera que imagínense, el riñón de la oligarquía, y fue un gran peronista.
un buen servidor, gran peronista. Del otro lado vinieron sectores socialistas como Bramuglia, como Borlegui, como, en fin, un montón. Y también del comunismo. Y todos esos hombres han demostrado a lo largo de estos años que han sido buenos peronistas. ¿Por qué vamos a presuponer que un hombre que se incorpora hoy, en vez de haberlo hecho hace 45 o hace 25 años, va a ser peor que esos que se incorporaron entonces? En este sentido, el movimiento justicialista, para ser realmente justicialista, y debe admitir que todos los hombres pueden ser buenos. Eso es. Ahí está toda la magia. Ahí está toda la magia. Debe admitir que todos los hombres pueden ser buenos. Da la posibilidad de la rectificación. No es lucha de clases a muerte, como lo plantean, una cuestión dialéctica que sí o sí alguna de las dos partes se tienen que extinguir. Esto es armonía. Hay matices. Hay matices. Todos son en potencia buenos. Todos pueden tener la oportunidad de cambiar. Evita decía que la clave de la oligarquía no era matarla, sino era transformarla en pueblo a la oligarquía. Es un concepto que se relaciona con esto que acaba de decir Perón. Todo hay que presuponer que todos los hombres pueden ser buenos. O sea, en potencia todos somos buenos. Seguimos. Y que todos pueden tener razón. E incorporarlos a servir al movimiento. En este sentido, ¿sabes? Yo me doy cuenta, con todo lo que ha pasado en el país, ojo con esto. Yo pienso que habrá un sector malintencionado, pero más que nada ha sido un sector desaprensivo o ignorante, o algún bruto también. Y el bruto siempre es peor que un malo, porque el malo suele tener remedio. ¡Qué hijo de puta! El bruto no. He visto muchos malos que se han vuelto buenos. No he visto jamás un bruto que se haya vuelto inteligente. De manera que en todo esto que uno va echando a la balanza de la apreciación de los hombres, debe servirle para calificar y para compensar. Eso es conducción. Los hombres son útiles en la medida de su capacidad y de su buena intención. Esto para el tema de la organización, cuando organizamos, hay que escuchar esto, tomarlo como principios para la organización. Todos son útiles, hay que buscar en qué se destacan para que sean útiles. Hay gente que es útil conduciendo, otra gente que es útil encuadrando. Todos somos útiles. Ahora vamos a entrar en la verdad 8. Primero la patria, después el movimiento, luego los hombres. Más en el tema del sacrificio. El hombre bien intencionado, aun cuando no sea muy capaz, suele servir. Es indudable que el hombre no puede ser perfecto. Entonces no tenemos una concepción del ser humano, del hombre abstracto, del hombre de escritorio, que lo analizamos filosóficamente desde una abstracción. No, nosotros vemos al hombre ese de carne y hueso que se equivoca, que es bueno, que es malo, que tiene pasiones, que tiene intereses, que se puede mandar cagada, que puede ser malo pero también puede ser bueno. Ese hombre real, que sufre, que nace y que se caga muriendo, y que si no come se caga muriendo, y si no está dignificado la pasa mal. Tiene sus pasiones y tiene sus intereses. Las pasiones y los intereses individuales son los que desvían y deforman la actuación peronista. Porque no podemos pedir que en cada peronista haya un santo o un héroe. Eso no sale todos los días. Es bastante con que sea un hombre. Con que sea un hombre con sentido y con sentimiento peronista. Es lo más que podamos exigir. Un hombre de nuestro movimiento podrá tener cualquier defecto, pero el más grave de todo será no ser un hombre del pueblo. En la política esto es tan cierto como en la vida.
En consecuencia, todas esas condiciones son las que debe reunir un peronista o un justicialista. El movimiento peronista es de todos los que lo formamos y defendemos. El movimiento peronista es de todo lo que lo formamos y lo defendemos. Y allí radica el derecho de que cada uno tiene de sentir y de pensar para el beneficio común, como lo establece el viejo apotegma peronista. Que todos sean artífices del destino común, pero ninguno instrumento de la ambición de nadie. Al peronismo deben hacerlo con la voluntad decidida de poner todos los días algo de su parte para ennoblecerlo y dignificarlo. Bueno, acá lo podemos aplicar el tema del caudillismo, acá podemos aplicar los que vienen y hacen la B para obtener un cargo o alguna cosa. No, esto, a ver, hay una misión más trascendente. Lo que buscamos no es la búsqueda del poder y colocar gente en el poder y hacer círculos de poder. Lo que buscamos es la liberación nacional porque somos un movimiento revolucionario. Está en la base filosófica de nuestra concepción la revolución. Es salir de un orden e ir a otro orden. Con los medios pacíficos. Pero hay veces que se va el tema de las discusiones. Vamos a pasar a las desviaciones, es un problema. Un movimiento político hace pensar en la necesidad de dar esa absoluta libertad. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando aparece un hombre de nuestro movimiento que lucha contra otro hombre de nuestro movimiento, puede ser lo que dice Mao, que se haya pasado al bando contrario. Pero generalmente defiende un interés, no un ideal. Porque el que defiende el ideal no puede tener controversia con otro que defiende el mismo ideal. Unidad de concepción. Es que en la política, además de los ideales, juegan los intereses, desgraciadamente. No se lo olviden, pero nunca. En la política, además de los ideales, juegan los intereses. Clave para entender todas las organizaciones. Y hay horas distintas. Bueno. A ver, vamos a pasar. Vamos a entrar en organización. Sin violencia, su acción persuasiva. ¿Qué es lo que trato? Sin violencia. Debe de ejercer sobre todas esas fuerzas sin violencia el conductor, su acción persuasiva, que es lo que trato de hacer yo. Es decir, que el que conduce en conjunto debe de ser una suerte de Padre eterno que bendice orbe et urbe. Claro, no tiene que ser un juez, no se tiene que meter en cuestiones organizativas, en cuestiones puntuales, en pelotudeces. El que conduce tiene que ser un Padre eterno. Hay veces que los conductores se meten se ponen a juzgar y es la misma organización la que se va acomodando. Escúchenme. E influenciar a todos para que esa bendición los alcance en forma de encaminarlos hacia el objetivo. Encaminarlos hacia el objetivo. Eso es clave, lo habíamos visto en organización. Simple, objetivo, estable y perfectible. Los cuatro principios de la organización. Objetivo tiene que tener objetivos y el conductor tiene que tener objetivos y tiene que trabajar para que se cumpla ese objetivo. Por eso, persuadirlos para el objetivo. Y desviarlos de los objetivos sospechosos o que sostienen los intereses parciales. Porque en política, sobre todo en el ambiente dirigente, es donde están todos los problemas. En la masa no hay ningún problema. Es que los dirigentes a menudo, cada uno de ellos lleva un gallito bajo el brazo. Claro que sí. Y defiende sus intereses o los intereses de su gallito. Esto es indudablemente en este momento perceptible. En ese momento, en este momento y creo que en todos los momentos del universo. Qué genio. Bueno, pero él nos habla desde la experiencia. Él lo vivió todo esto. Lo que nos está dando es toda su sabiduría. Realmente increíble.
Escuchemos. Es lo usual y eso es lo natural. Por eso digo, la solidaridad de que yo he hablado para conseguir la unidad. Unidos, organizados y solidarios. La unidad nos da la fuerza, la solidaridad nos da la cohesión y mantiene esa cohesión. Y la organización utiliza ese dispositivo dándole las formas naturales para la ejecución de las misiones a que van. Entonces, tal conductor, tal organización, ¿qué es su herramienta? ¿Sí? ¿Para qué? Para concretar los objetivos. Eso es el arte de la construcción. El conductor y la organización, ¿qué es su herramienta? Para para generar los hechos. No se sirve de la conducción para sus intereses, sino utiliza la conducción para obtener el bien común. Ser sometido. Pero la solidaridad es la base de la cohesión. Si no hay solidaridad en las organizaciones, no vamos ni a la esquina. Sí, pero lo podemos ver a nivel sindical, a nivel político. Es una realidad que viene desde hace muchísimo tiempo, generando muchísimos problemas. Y esa solidaridad es la que hay que cultivar, de un sector para otro de la misma manera. Y de eso he hablado ya mucho con los dirigentes. La solidaridad nuestra está ya en un apotegma peronista que dice que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista. Y si esto se trata en el campo de la lucha, si en el campo normal de todos los días es una verdad, en el campo de la lucha activa, bueno, es una realidad que debemos de apoyar con toda nuestra fuerza, si queremos seguir luchando y si queremos vencer. Claro, si hay voluntad de lucha, si hay voluntad de liberación y si hay voluntad de vencer. A veces se lucha sin voluntad, o a desgano, o planteando de que no se puede ganar, entonces vamos a luchar para ver si conseguimos un lugarcito. No funciona, pues nos transformamos en cualquier cosa. Y así desaparece esa organización. No va a desaparecer el peronismo, porque el peronismo es una concepción completamente trascendente. Pero sí van a desaparecer esas organizaciones que tienen objetivos a corto plazo. Bueno, hablamos de conductores estratégicos, después de cuadros, del encuadramiento, que son más bien los cuadros tácticos, los que están ahí en el campo ejecutando las órdenes o las concepciones del Comando Superior Estratégico. Entonces, cuadros, encuadramiento, que son los que organizan, los que están con la masa, los que la conducen en el campo de batalla. Y después está el conductor, que es el estratégico. Cada uno tiene ideas y experiencias valiosas que aportar. Lo que necesita nuestra juventud es organizarse. A ustedes les habla, a mí también. En otras palabras, las masas no valen ni por el número ni la capacidad de sus componentes. Vale por las clases de dirigentes que tienen a su frente. Por eso hay que De formar. ahí la importancia de los dirigentes de conducción y de los dirigentes de encuadramiento. Los de conducción se encargan de la conducción estratégica y los de encuadramiento de la ejecución de la lucha táctica. Pero todo esto necesita una unidad de concepción y una unidad de acción. Primer planteo que hace. Si no hay buenos dirigentes, por más brillante que sea la organización, no va a ir ni a la esquina. Por eso la importancia del adoctrinamiento y la importancia de la formación. Por eso rompo las guindas de la escuela para que se formen, porque es de vital importancia para la lucha. Ahora, estamos hablando de los dirigentes, de los conductores y de los cuadros. Ahora, unidad de concepción. Tanto los dirigentes como los conductores, como los conducidos, tienen que tener la misma idea también.
unidad de concepción para la unidad de acción. Por eso hay que adoctrinar a las masas. El dirigente se tiene que formar, pero también hay que adoctrinar a los conducidos. Si no, no hay unidad de concepción, y si no hay unidad de concepción, no hay unidad de acción. Y una organización se transforma en una bolsa de gato. La unidad de concepción pertenece al comando estratégico y la unidad de acción pertenece a todos los comandos de la lucha táctica. Así debe ser, desde un punto de vista ideal, la organización de la fuerza. Indudablemente que de la clase de conductor que se tenga depende en gran medida el éxito a que debe aspirarse. Conducir es un arte, como la pintura o como la escultura, que tiene su técnica y tiene su teoría. ¿Cuántos que se dicen conductores y no tienen la más puta idea de lo que es conducir? O del arte de la conducción. Con la teoría y la técnica se puede hacer un buen cuadro como se puede hacer una buena escultura. Indudablemente que si se quiere una cena de Leonardo o una piedad de Miguel Ángel, serían necesarios Leonardo y Miguel Ángel. Porque la teoría y la técnica es la parte inerte del arte, la parte vital es el artista. El conductor a veces el conductor nace, hay gente que ya viene con pasta para conducir, pero también existe una formación, hay principios, es como que el que toca la guitarra de oído, que es bueno haciendo canciones, pero que si le pones una técnica encima, va a hacer muchísimas mejores canciones y va a ser un gran músico, así como hay personas que tienen una técnica tremenda, pero no sabe hacer canciones. Y si hace una canción no te conmueve ni en lo más mínimo. Esto proyectado a la cuestión de la organización y de la conducción es lo mismo. Hay principios y hay una realidad. Con esos principios actuar en la realidad. Y ahí está la cuestión del artista. ¿Quién logra llevar a la idea, a la concepción, de la concepción a la realización? El que lo logra es el artista. Y si tiene los principios y tiene formación, lo va a realizar muchísimo mejor. De manera que siendo la conducción un arte, es necesario preparar a un artista dándole la técnica y dándole la teoría. La conducción política obedece a las mismas leyes que las demás artes, como consecuencia de que es también un arte. El conductor, y esto lo digo yo con gran conocimiento de causa, porque yo políticamente soy un aficionado. Escuchen bien. No es político, él es conductor. A veces dicen que es el mejor político del siglo. No es político, nunca fue político. Él es un conductor. Él dice que hay una entrevista que dice que él nunca fue político, que si se tendría que poner un título, él dice que se podría llamar un gran agitador de masas, que es lo que fue y lo que hizo siempre, agitar a las masas. Mi profesión es la de conductor, que eso es lo que he hecho y estudiado y trabajado toda mi vida. Naturalmente que dominando el arte de la conducción es más fácil conducir que ignorándolo. Ahora, el resto depende del óleo sagrado de Samuel que hayamos recibido como artistas al nacer. Bueno, esto lo de la persuasión nos pudrimos hablar. Conducir no es, como muchos creen, mandar. En el ejército se manda. Aguante. Conducir es distinto a mandar. Mandar es obligar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle. En la conducción política esta es una regla que no se puede romper en ningún caso. De la economía de fuerzas, la sorpresa, la continuidad del esfuerzo, en fin, un sinnúmero de principios que se realizan todos sobre un núcleo central, que es el principio de la economía de fuerza, que dice que no se debe ser
fuerte en todas partes para vencer políticamente. Es suficiente ser más fuerte en el momento y en el lugar donde se produce la decisión. Bueno, esto creo que es el principio que nadie, pero nadie lo tiene en cuenta y nadie lo ejecuta. En general existe en la política una cuestión de ser omnisciente, de estar en todos lados y estar en todos lados y mear en todos los rincones y no aparecer en el momento justo en el cual más rédito le saca a uno. Entonces a las organizaciones lo que pasa es que hay un desgaste con eso. Uno lo ha vivido en la militancia. Cuando estás permanentemente actuando y no hay ganancias, no hay nada, te desgastás cuando perteneces a la organización. Entonces no hay que derrochar las energías. Entonces el tema de la economía de fuerza, pues la fuerza no es inagotable. Todos los demás principios obedecen a ese, diremos, principio nuclear. Sirven a ese principio los demás. Porque en esto parece que como en la organización de todas las cosas es nuclear. Es nuclear la organización del microcosmos. Y es también nuclear la organización del macrocosmos. Bueno, en esto... Eso podemos estar hablando 50.000 horas de lo que acaba de decir. Es un disparate. Hay una similitud. La técnica de la conducción, bueno, la técnica tiene unas variantes tremendas que se adquieren mediante el estudio, pero también mediante la práctica. Estudio y práctica. Formación, pero también acción. Bueno, ya casi estamos terminando. Durante más de 90 lo trató de persuadir. No pudo. Buen punto. Bueno, esto fue un refrito. Después quedan 2 horas más de video. Voy a ver si la próxima o le entro directamente a lo que queda de video, sacando así puntualmente un par de temáticas, o a una clase previa para entrar en algunos temas porque hay muchísima tela para cortar. Pero nada mejor que Perón, que este humilde servidor. Es preferible escuchar a Perón, pero bueno, está bueno hacer las clases y refrescar conceptos para después, cuando lo escuchás a Perón, comprenderlo en profundidad. Ah, listo, hasta la 1 de la mañana. Bueno, espero que cuando termine este vivo vayan directo a YouTube, pongan Perón, actualización política y doctrinaria para la toma del poder, entren al minuto 44 y sigan viéndolo, o arranquen desde el principio, refrescando todos estos conceptos. Además es muy simple, Perón es muy simple, muy práctico, tan solo hay que prestarle mucha atención en las cosas que dice. Tiene mucha sabiduría de apotegma, en pequeñas frasecitas te resume. Cuando dijo, como en el macrocosmos, la cuestión nuclear del macrocosmos y el microcosmos, ustedes no saben la profundidad filosófica que tiene, y el tipo lo dijo en 2 segundos. Es un disparate, Perón. Y así con todo. Y pasa de una cuestión media abstracta a una cuestión muy práctica, y así te va llevando. De los principios a la acción, de la acción a los principios. Es increíble, muy didáctico y recomendable. Muy recomendable. Después pueden sumergirse en los libros, también tiene esta profundidad terrible. Lo que pasa es que estos son 3 horas de Perón. Es increíble. Bueno, ¿lo van a ver el video o no lo van a ver? Igual lo vamos a retomar más adelante. No se olviden que este sábado a las 18 horas
Vamos a hacer la segunda parte de la entrevista con el compañero Julio Devido, que va a estar muy interesante. Se quedaron todos muy manijas en la entrevista anterior. Después seguramente va a estar su mujer. Después seguramente va a estar su mujer Lali, que vamos a hablar sobre peronismo y responsabilidad. Algo muy interesante. Es un gran cuadro la compañera Lali. Y posiblemente en un tiempo va a estar Alcira Argumedo. Ya me comuniqué, estamos ahí organizando y bueno, Alcira es un monstruo realmente. A él, la voy a llenar de preguntas, porque es una genia total. Y bueno, hoy fue como una cuestión práctica, no tanta teoría, sino escuchamos al director de la escuelita hablar. Qué pedazo de capo. Y también para que vean que todo lo que vemos está como que gira y orbita alrededor del pensamiento de Perón cuando habla. Que Perón te lo tira así en 20 segundos, pero nosotros estuvimos hablando quizás 2 clases de 2 horas. Y Perón te lo sintetiza en 10-15 segundos con 2-3 frasecitas. Tiene esa capacidad, Perón, de que esa síntesis te puede servir en la práctica, pero si vos profundizás, quizás estás 3 horas tratando de aprender de lo que hizo, de lo que, la profundidad que tiene esa sabiduría que da. Y bueno, vamos a arrancar a futuro con el tema de los videitos, que hay bastante, así que bueno, se pudo dar la cuestión técnica. Y bueno, muchas gracias. Así me gustaba el tema del video y el tema de que hable Perón, porque si no se queda todo esto en filminas de PowerPoint y está bueno que Perón nos enseñe, que nos eduque el general. Pero bueno, también el tema de la formación, pidió que nos formemos para que seamos buenos conductores, para que seamos buenos cuadros. Hay que formarse, para eso estamos acá con la escuelita, para formar. Así que bueno, no hay nada más que decir. Muchísimas gracias. Perdón, entré tarde. ¿Qué video es para verlo? Vamos de nuevo. Este es, pongan, Perón, actualización política y doctrinaria para la toma del poder. Perón, actualización política y doctrinaria para la toma del poder. Dura 3 horas. Si quieren, vean de nuevo este vivo y vayan frenando. Vayan frenando porque hay... escuchen, frenen, escuchen, frenen. Igual al principio les dice el locutor en una voz en off, dice que hay que escucharlo y frenar y discutir. Y realmente es lo que hay que hacer. No hay que, o quizás hay que ver un fragmento, ver 20 minutos, 30 minutos y tratar de analizar lo que dicen esos 20, 30 minutos. Porque si se ven las 3 horas, sí, con vodka, ¿sabes qué? A la hora y media se te funde el cerebro. Pero si se ven las 3 horas, ¿saben cómo quedan? Con la cabeza en la mano. Y bueno, ya ahí escribieron actualización política y doctrinaria para la toma del poder. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos. Ya se quieren mamar todos. Esto es un descontrol el alumnado de esta escuela. El otro día se repartían cargos y después cuando se repartían los cargos estaba todo bien y ya estaban organizando un asado. Ahora que están organizando una joda. Nada, increíble. Sí, ya están resarpados. Bueno, millón de gracias. Estamos acá el sábado, 18 horas. No se olviden con el compañero Julio, peronizando al mundo. Bueno, nos vemos.